¿Cuál es nuestra actitud al acercarnos a Cristo? Mateo capítulo 6 nos habla de una serie de relatos que nos muestran distintas formas en que la gente se acercó a Jesús. Unos buscándolo de manera confiada, otros por interés, otros más bien cerraron su corazón a Jesús y hubo quienes, por su incredulidad, ni siquiera pudieron ver los milagros que él podía hacer. Veamos pues algunos de estos casos. Estos relatos sobre el ministerio de Jesús nos muestran distintas maneras de acercarnos a Jesús. Entre ellos vemos la incredulidad que viene del exceso de confianza. Inicia Marcos 6 mostrándonos cuando Jesús llega a Nazaret y encuentra a sus paisanos, a la gente que lo vio crecer, y ellos pues están admirados al ver su enseñanza y su manera de actuar. Sin embargo, tristemente nos dice este texto que por la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro en esta ciudad. Hay quienes piensan y se captan de conocer a Dios, pero realmente no lo conocen. Y muchas veces esta actitud y prejuicios nos da una perspectiva limitada que nos hace alejarnos de Dios. Debemos ser cuidadosos de que nuestra actitud en exceso de confianza nos haga alejarnos de Dios y nos lleve a poner un obstáculo que no nos permita ver cómo Dios puede estar obrando en nuestras vidas. Otra manera de acercarnos a Jesús es justamente la de sus discípulos, quienes esperaban de Jesús una guía y una dirección, quienes confiaban en sus enseñanzas y estaban dispuestos a la obediencia. Vemos en este capítulo varias escenas de Jesús con sus discípulos, escenas en las que su fe es desafiada, pero también ellos ven grandes bendiciones. Primero pues los envía de dos en dos a predicar, y aunque ellos se sienten tal vez temerosos y que aún no están capacitados, Jesús confía en ellos y les envía. En este tiempo, pues ellos ven cómo Dios obra a través de ellos, cómo pueden evangelizar, cómo echan fuera demonios y cómo ven sanidades. Se dan cuenta de cómo Dios está con ellos y eso pues es una gran enseñanza para sus vidas. Al retornar, le cuentan emocionados a Jesús lo que está Dios haciendo con ellos. Y entonces Jesús les muestra que también es importante un tiempo de reposo, un tiempo de acercarse a los lugares más desiertos para tener comunión con Dios, para poder descansar. Es como Jesús va formando a sus discípulos. Pero no es todo. Nos sigue contando este relato que mucha gente se acercaba a Jesús buscando su enseñanza. Y entonces, en un lugar desierto, con una gran cantidad de gente escuchando a Jesús, sus discípulos se acercan a Jesús y les dice: despide a la gente porque ya es tarde y ellos tienen hambre. Pero Jesús nuevamente prueba la fe de sus discípulos y entonces les pone un desafío: denles ustedes de comer. En ese momento ellos no entienden eso. Para ellos es una locura y no saben de dónde podrían poder resolver esa situación que Jesús les está planteando. Sin embargo, ahí son testigos de uno de los más grandes milagros del Nuevo Testamento, la multiplicación de los panes y los peces, y cómo incluso sobró comida de tan poquito para tanta gente. Vemos cómo a cada paso Jesús va formando a sus discípulos, los va preparando, les va mostrando que ellos son parte de la familia de la fe, de esa comunidad que va a transformar la historia y va a traer grandes bendiciones. Eso pues son las cosas que Dios hace con sus discípulos y sería lo mejor que nosotros seamos de ese grupo de personas que se comprometen con Jesús y están dispuestos a seguirle. Vemos también el otro extremo. Este pasaje nos habla de Herodes, quien era una persona que decidió persistir en su pecado, una persona que era incrédulo a la fe, pero que es confrontado y frente a la luz del Evangelio lo que hay en él es temor. Es temor porque sabe que él había obrado mal al asesinar a Juan el Bautista y aún así no busca acercarse a Dios, sino que tiene su corazón endurecido. Hay también en el mundo este tipo de personas que se alejan de Dios. Un paréntesis podríamos decir aquí que aunque es una tragedia la muerte de Juan el Bautista, vemos que Dios tenía un propósito aún en esto y esto no escapó de las manos de Dios, sino que tenía que suceder así
Sin embargo, Juan el Bautista, su predicación fue de gran bendición y se cumplió su misión. Predicó las buenas nuevas, mostrando que Cristo iba a venir. Retornando al tema de las distintas maneras de acercarnos a Jesús, vemos también el ejemplo del pueblo, de la gente que estaba hambrienta de palabra, que buscaba a Jesús, que se iba de lugares lejanos caminando grandes distancias para escuchar a Jesús. Aún así, estas personas no todos lo seguían por la motivación correcta. Muchos lo seguían simplemente por la necesidad, para que Jesús les haga un milagro o para que les alimente. Aún así, dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos y no escatimó su amor y hizo un gran milagro, dando de comer a muchas personas de tan poco. Sin embargo, vemos aquí un grupo de personas que todavía no han afirmado su compromiso con Cristo, que están en este periodo de decidir seguir a Jesús y cambiar su vida para fortalecerla y para moldearla de acuerdo a los parámetros del reino de Dios, o también de alejarse de Cristo y simplemente buscarle en el momento de la novedad, solamente buscarle en el momento del interés. La reflexión que te dejo el día de hoy y que nos deja el pasaje de Marcos capítulo 6 es: ¿con quién me identifico? ¿Qué tipo de persona soy? Reflexionemos pues cómo me acerco a Cristo, con incredulidad, con fe que me permite ser formado, con miedo y rechazo por no estar dispuesto a querer transformar mi vida, o me acerco solo por la necesidad para esperar que Él sacie mi requerimiento, mi necesidad momentánea. Reflexionemos en esto y pues te dejo una sola pregunta: ¿cómo busco yo acercarme a Cristo? Que el Señor te bendiga.